Bienvenido, bienvenida a este programa especial de Pasión por su Verdad, donde estamos haciendo un programa de preguntas y respuestas cortas sobre inquietudes que tiene nuestra audiencia y nuestra comunidad con la cual nos reunimos acerca de preguntas existenciales y preguntas acerca de misterios de la vida, como también de las Sagradas Escrituras, que muchas veces no lo encuentran en los lugares que ellos frecuentan. En los programas pasados, quiero recordar de que ya hemos respondido a 4 preguntas que nos han formulado, que son: ¿se puede negar el fenómeno ovni? La otra es: ¿era Jesús un extraterrestre? Esa también la respondimos y está en un video anterior. Después respondimos a la pregunta: ¿es verdad que Jesús no existió, como se está hablando en algunos círculos? También la respondimos. También respondimos la pregunta: ¿tuvo relaciones sentimentales Jesús con María Magdalena? También tuvimos una respuesta. Vuelvo a aclarar que estos videos son videos de respuestas cortas, con un máximo o un aproximado de 10 minutos por cada pregunta, puesto que si las personas quieren profundizar en el tema, pueden escuchar las conferencias que están en el mismo canal Pasión por su Verdad en YouTube, como también pueden escucharnos todos los viernes a las 12 p.m. por Radio Enfoque de Vida. Muy bien. Ahora, continuando con nuestro programa, quiero leer la próxima pregunta que nos ha llegado y a la cual vamos a dar respuesta el día de hoy, que dice: ¿cómo sabemos que la Biblia es verdad? ¿Cómo sabemos que la Biblia es verdad? Esa es la pregunta que nos atañe el día de hoy. Bueno, para comenzar, tenemos que definir qué significa la palabra Biblia. Y la palabra Biblia es una palabra relativamente nueva, digamos nueva dentro de los márgenes de la historia. Y la palabra Biblia significa biblión, o sea, se pronuncia biblión y quiere decir literalmente libritos. ¿Por qué? Porque la Biblia es un compendio de muchos libros que están juntos, compilados, específicamente 66 libros que están todos juntos y al juntarlos hacen un tomo llamado Biblia o Biblión. En la antigüedad y también hasta el día de hoy, dentro de los grupos rabínicos ortodoxos, a el Antiguo Testamento que nosotros conocemos, ellos no le llaman Biblia ni tampoco le llaman Antiguo Testamento. Para los judíos, los hebreos y los rabinos, la Biblia es la Tanaj, así le llaman ellos. Pero la Tanaj es desde Génesis hasta Malaquías. Eso es lo que ellos reconocen como sus libros sagrados, desde Génesis hasta Malaquías, la Tanaj. Otras veces también se les denomina como la Torá, que significa instrucción, que son los primeros 5 libros de la Biblia que escribió Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. También hay veces que los hebreos les dicen las escrituras,
también les dicen la Torá, la ley y los profetas, y también los escritos. Pero desde mi punto de vista y desde mi gusto personal, a mí me gusta decirle Sagrada Escritura, porque son sagradas escrituras. Ahora, ¿cómo podemos saber que las sagradas escrituras son verdad? Punto número 1, la preservación. La preservación es una evidencia de que este es un libro que tengo en mis manos, un libro sobrenatural. ¿Por qué? Porque los originales de la Biblia ya no existen, por razones obvias. Los originales que fueron escritos en papiro y en cuero de animales se fueron marchitando con el tiempo y se comenzaron a transcribir en otros papiros. Entre paréntesis, los copistas que transcribían las escrituras, cuando escribían una línea, después de escribir una línea, se iban a bañar en reverencia y después seguían escribiendo. Cuando llegaban al nombre de Jehová o de Yahvé o de Yahweh, tenían miedo de escribirlo. E incluso algunos optaron por cambiarlo y por colocarle Adonai, que significa Señor. Y se fue copiando la Biblia de generación en generación. Este texto tiene alrededor de 4000 años de antigüedad. Pero uno podría decir válidamente, después de tantas copias, de copias, de copias, de copias, de copias a lo largo de los milenios, llegó el momento donde personas comenzaron a decir, y después de tanta copia, lo que dice la Biblia será lo mismo que decía o que entregó Dios, y el mensaje que está aquí será lo mismo que Dios entregó al principio del mensaje. Porque si ustedes hacen el experimento de en una fila de personas darle un recado a alguien y que ese se lo pase al siguiente y al siguiente y al siguiente y al siguiente, al final el último que toma el recado va a decirte algo totalmente diferente a lo que tú dijiste en la primera persona. Entonces, muchos críticos textuales en los años 1940 comenzaron a cuestionar la alta crítica textual, la veracidad de la Biblia. Porque si la Biblia es un libro sobrenatural, debería preservarse el mensaje sin error. Y ellos dijeron que como ya habían pasado tantos milenios, tal vez el mensaje ya no sea el mismo. Pero como la Biblia sí es un libro sobrenatural, ocurrió un hecho que asombró a todo el mundo. ¿Cuál fue? Fue que en el 1948, específicamente a orillas del Mar Muerto, en unas cavernas llamadas del Qumran, un beduino que estaba cuidando a sus chivitos, a sus animalitos, se le perdió uno, y en la búsqueda de ese animalito se encontró con una cueva. Dentro de la cueva encontró unas vasijas que contenían unos pergaminos, unos rollos. Conclusión, habían cerca de 20 cuevas. No estoy seguro del número exacto, pero se encontró una biblioteca completa de un grupo llamado los esenios, que fueron personas que vivieron en el tiempo de Jesús. Y las Biblias que nosotros teníamos estaban escritas y traducidas
de manuscritos que tenían 1000 años de antigüedad, que se le llama el Textus Receptus y el texto masorético, que fueron los que crearon los judíos. Y cuando se descubren los rollos del Mar Muerto, se comienzan a traducir. Y el primer libro que se tradujo completo fue el libro de Isaías. Y ante el asombro del mundo, porque cuando a esos rollos se le hicieron las pruebas del carbono 14 y el potasio argón, que son los métodos científicos que te dicen cuánta datación tiene un documento, se dieron cuenta que esos documentos tenían una datación de 1000 años más antiguos que cualquier manuscrito que nosotros teníamos en la actualidad. O sea, esos documentos eran 1000 años más antiguos que los documentos más antiguos que nosotros poseíamos hasta ese momento. Entonces, la gran duda era, cuando tradujeron esos manuscritos, la duda era, ¿dirá lo mismo esos rollos que contenían los libros de la Biblia con nuestras Biblias actuales? Y en Israel, los eruditos comenzaron con el primer libro en ser traducido, que es el rollo de Isaías. Y ante el asombro del mundo, cuando se compararon lo que decía el libro del rollo de Isaías encontrado en el Qumran, en el Mar Muerto, con nuestro Isaías de nuestras Biblias actuales, el asombro que hubo fue mayúsculo porque decía exactamente lo mismo, con algunas variaciones pequeñas. ¿A qué quiero llegar? A que es imposible que si la Biblia no fuera verdad, ese libro se haya preservado con tantos detalles y por tantos milenios y se haya conservado con con el mismo mensaje de hace 4000 años hasta los días de hoy. ¿Y por qué también podemos decir que la Biblia es verdad y es un libro sobrenatural? Voy a enumerar solamente algunas cosas porque, como dije, este es un video corto, breve y conciso. Punto número 1, los rollos del Mar Muerto, que corroboraron 1000 años más la veracidad de la Biblia. Número 2, descubrimientos arqueológicos que se han basado en las escrituras. Número 3, la Biblia fue el primer libro impreso en la imprenta de Gutenberg. El primer libro impreso de la humanidad. Número 4, es el libro más vendido de todos los volúmenes de literatura que existe en el mundo. La Biblia es el libro que más se ha vendido. Número 5, la Biblia es el libro que se ha traducido a más idiomas y dialectos. Número 6, la Biblia es un libro que tiene millares y millares de testimonios de personas que dicen que al leer ese libro, sus vidas han cambiado. Y ese es una prueba empírica de que ese libro produce algo en los seres humanos. Número 7 u 8. La Biblia es el libro más atacado. ¿Por qué cuando los satanistas hacen sus rituales, por qué no queman o no rompen el Corán o el Tripitaka de Buda o el Ramayana o otro libro sagrado, sino que siempre rompen la Biblia? ¿Por qué cuando se colocan signos en el cuerpo se colocan el 666, que es un número que está dentro de la Biblia? Porque si la Biblia no fuera verdad,
Entonces, ¿para qué lo atacan? Esa es una prueba de que la Biblia sí es verdad. Y lo último son las profecías. En la Biblia encontramos una infinidad de profecías que se anunciaron con siglos y milenios de anticipación, como por ejemplo el nacimiento del Mesías, que se anunció 1000 a 1500 años antes de que Jesús nazca, en los salmos, en los profetas, se dijo dónde el Mesías iba a nacer, cómo iba a ser su nacimiento, quiénes iban a ser sus padres, cómo iba a ser su vida. Hasta se dio el lujo de dar detalles como que iba a andar arriba de un burrito. Así de exacto los detalles, los cuales se cumplieron a la perfección en la vida de Jesús. Podemos citar miles de profecías, pero las más simbólicas, desde mi punto de vista, es las 333 profecías que hablaron acerca del Mesías antes que nazca, y también la gran profecía que está en el libro de Daniel, de la 70ª semana de Daniel, que Daniel da una profecía de años y él habla acerca de los años que iban a pasar desde que se reconstruyan las murallas de Jerusalén hasta que se le quite la vida al Mesías príncipe. Y cuando uno lo calcula, da exactamente los 480 años que él dijo que iban a pasar. Coincidencia, imposible. Dentro de la ley de la estadística, de la probabilidad y la coincidencia, eso es improbable. No puede ser. Las profecías demuestran que la Biblia es un libro sobrenatural y es verdad. Y además, para terminar, voy a leer brevemente. La misma Biblia también da testimonio de ella misma. Por ejemplo, nosotros nos vamos a Juan, al Evangelio de Juan, y dice, en el capítulo 6 y en el versículo 63, hablando Jesús, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. O sea, que cuando Jesús estuvo en el planeta, todo lo que Jesús dijo y que quedó escrito con letras en este libro, el mismo Jesús dijo que sus palabras o sus letras son espíritus, o sea, son letras vivas. Entonces, cuando uno lee la Biblia o la Sagrada Escritura, no está leyendo cualquier libro, sino que está leyendo un libro que es un libro, entre comillas, mágico, porque cada letra están vivas. Según dicen los rabinos judíos, que son entendidos en este tema, ellos dicen que el alefato hebreo, que es el abecedario de los hebreos, ellos dicen que cuando Jehová entregó la ley a Moisés, las palabras de la ley, o lo que está escrito en los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ellos dicen que cada letra del alefato hebreo tiene una energía. O sea, que cuando ellos leen la Torá, y la Torá le produce a ellos una energía. E incluso dicen que cada letra del alefato o del alfabeto hebreo tiene una energía que incluso tiene como una colita, así que es un destello que deja, como el destello que deja el ave fénix, y que cada letra tiene vida propia. Y cuando Jesús apareció en la escena mundial, él dijo exactamente lo mismo. Y en el Nuevo Testamento, él dijo que sus palabras eran espíritu y eran vida.
O sea, él mismo está avalando que este libro es un libro sobrenatural. También quiero que veamos y que revisemos rápidamente en el libro de Segunda Carta a Timoteo. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice estas palabras. Le dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es por Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, aquí Pablo le está dando la autoridad de inspirada a toda la escritura. En este momento, cuando él está escribiendo, él está aludiendo a el Antiguo Testamento, porque recordemos que el Nuevo Testamento recién se estaba escribiendo con sus cartas. Y por último, tenemos el testimonio de Pedro. Pedro, en su primera carta, Pedro en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 3, y en los versículos 15 en adelante, el apóstol Pedro escribe estas palabras y dice: como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha enseñado, perdón, no, os ha escrito. Lo voy a repetir de nuevo. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Aquí el apóstol Pedro está diciendo que el apóstol Pablo, según su sabiduría, había escrito cartas para los hermanos. Y esas cartas, el mismo apóstol Pablo las está colocando al mismo nivel que las otras escrituras, porque en el versículo 16 dice, como también las otras escrituras. Y la pregunta es, ¿cuáles otras escrituras? Las otras escrituras se está refiriendo a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces, aquí Pedro está diciendo, así como las otras escrituras son sagradas, también las cartas que nuestro hermano Pablo le está escribiendo a ustedes tienen el mismo peso, la misma autoridad y son igual de sagradas. O sea, la misma escritura avala la escritura. Y podría citar muchos otros pasajes, pero me quiero quedar con lo exterior, que es la pregunta: ¿cómo sabemos que la Biblia es un libro verdadero? Y la respuesta es según los argumentos que mencioné anteriormente. Y ya, si una persona no quiere creer y no quiere ver toda la cantidad de argumentos, porque hay muchos más argumentos, que yo tengo una conferencia donde expongo todos los argumentos sobre la veracidad y la, eh, la veracidad y también sobre lo sobrenatural de la Biblia.
pero eso está en una conferencia, que es una conferencia larga de 1 hora. Ahí usted puede ver detalle por detalle. Pero para lo que nos compete ahora, que es respuesta corta, esa sería mi respuesta. Y esos son los argumentos para decir que la Biblia es verdadera. Espero que la respuesta haya sido de utilidad y haya sido entendible. Si quedó con alguna duda o alguna otra pregunta, no tenga pena en escribir en la caja de comentarios o bien ubicarnos en Facebook, Pasión por su Verdad, y hacernos llegar sus preguntas y estaremos contestándoles todas las preguntas, sea cual sea. No crea que alguien se va a reír de la pregunta que usted pueda hacer, porque todas son válidas. También nos puede ubicar en Facebook, en Instagram o en Spotify. Bueno, soy Samuel Cisternas y me despido deseándole que tengan un hermoso día y una bendecida semana. Que estén muy bien y que Dios los bendiga.